Sobre el papel era la perfección. Un tren que atravesaba a Alemania a casi 300 km/h, con silencio absoluto e ingeniería de última generación. Pero dentro de una de sus ruedas, algo estaba a punto de ceder, algo tan pequeño que pasó desapercibido durante años. En la carrera por la innovación, una elección técnica se ha convertido en una trampa invisible. Y cuando ella se rompió, no fue solo el acero lo que se rompió, sino también la confianza en todo un sistema. El resultado fue el peor accidente ferroviario ocurrido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, una secuencia de fallas que colapsaron un puente entero en el tren más moderno del mundo, Alemania. Como una simple grieta podría colapsar toneladas de hormigón y matar a más de 100 personas. Gente, ¿por qué no se activó ninguna alarma, incluso con signos visibles de desgaste? Y lo más inquietante, ¿era realmente inevitable esta tragedia? Antes de responder, debemos retroceder en el tiempo, hasta el día en que se tomó la decisión de la ingeniería selló el destino de cientos de pasajeros. En los años 80, Alemania estaba en una carrera silenciosa, compitiendo con Japón y Francia, en la creación de un tren de alta velocidad que sería un símbolo de su ingeniería y modernidad. Nació Intercity Express, el ICE, orgullo nacional y escaparate tecnológico de Deutsche Bahn. Era el tren que atravesaría el país a casi 280 km/h, conectando ciudades distantes con precisión cronométrica y comodidad sin precedentes. ICE era más que transporte, era un manifiesto de ingeniería. Cada carruaje era diseñado con una obsesión por el silencio, la estabilidad y la eficiencia energética. Solo por detrás de esta brillantez surgió una decisión que resultaría fatal: la sustitución de las tradicionales ruedas, monobloque por un nuevo modelo llamado rueda neumático, o BA064, un tipo de rueda compuesto por un disco central de acero, una capa de caucho y un borde metálico externo. El objetivo era simple: reducir las vibraciones y aumentar el confort de los pasajeros. El concepto no era exactamente nuevo. Procedía de los tranvías urbanos, diseñados para velocidades mucho más bajas. Adaptando esta tecnología a trenes que viajarían a casi 300 km/h, los ingenieros creían que las cargas y tensiones serían equivalentes. Pero estaban equivocados. Las recomendaciones de la UIC, Unión Internacional de Caminos de Ferro, seguido entonces, no tuvo en cuenta los efectos dinámicos de velocidades tan elevadas. Aún así, en 1991 se homologó oficialmente el modelo BA064 para su uso en trenes. Alta velocidad. Las pruebas fueron teóricas, basadas en cálculos y simulaciones. No hubo pruebas reales de resistencia a velocidades extremas. Deutsche Bahn confía en las cifras y supuestos heredados de los vehículos urbanos. La decisión fue tratada como innovación y también como ahorro. Ruedas con llantas los reemplazables cuestan menos a largo plazo, ya que solo era posible cambiar la llanta. Desgaste, en lugar de reemplazar toda la rueda. El problema es que esta economía del mantenimiento escondió una trampa metalúrgica. La llanta BA064 fue fabricada en acero templado y revenido, tipo B5, con resistencia a la tracción de aproximadamente 850 MPa. La estructura era sólida, sobre el papel, pero en funcionamiento, el conjunto fue sometido a fuerzas complejas, compresiones, torsiones y tensiones alternas, aproximadamente 640 millones de veces durante la vida útil de la rueda. Cada rotación, y había miles por kilómetro, representaba un microestrés. Pequeñas grietas internas, invisibles para el ojo humano, comenzaron a emerger. En 1992, justo un año después de la introducción del nuevo diseño, los expertos de Fraunhofer Instituto advirtió: el uso del modelo de rueda con borde de goma presentaba un riesgo de fatiga del metal. El informe sugirió limitar el diámetro mínimo operativo de las ruedas a 88 centímetros, pero Deutsche Bahn redujo este límite a 85,4 centímetros, ampliando el tiempo de uso y beneficio. Estas grietas microscópicas, provocadas por la deformación elíptica de la rueda con cada rotación, crecieron lentamente,
día a día. Se extienden como raíces bajo tierra, hasta que el acero ya no podía soportarlo. Un estudio forense posterior demostró que la rueda rota del ICE 884 había sido reacondicionado 5 veces antes del accidente. El último giro se produjo el 27 agosto de 1997. Cuando ocurrió la tragedia, la rueda había recorrido 1,8 millones de kilómetros, el equivalente a 640 millones de rotaciones. La llanta era solo 39 milímetros de espesor, en el límite inferior permitido. Durante todo este tiempo, no hubo sensores de fatiga ni monitorización electrónica, que podría detectar microfisuras. Las inspecciones fueron visuales y basadas en vibraciones, incapaz de percibir el peligro oculto. Cuando el tren entraba en una curva o pasaba por un desnivel, la llanta sufría deformaciones, fuerzas elásticas de hasta 38 MPa, agravadas por fuerzas centrífugas. La combinación de velocidad, la vibración y el desgaste extremos crearon un escenario de falla inevitable. Como lo describió uno de los ingenieros que investigaron el caso, era como un arma con el gatillo atascado, listo para disparar en cualquier momento. La cadena de errores fue larga y silenciosa. Falta de pruebas reales, decisiones administrativas orientado a costos y fideicomisos, dependencia excesiva de simulaciones matemáticas. Todo esto apoyado por un sistema que, irónicamente, tenía como lema la seguridad absoluta. El ICE era el tren más moderno de Alemania, pero en Eschede cargó con un defecto. Eso ya estaba escrito en acero. ¿Qué pasaría cuando este pequeño trozo de metal finalmente cediera? Pero, ¿qué sucede cuando esa grieta invisible finalmente atraviesa el acero? Cuando la ingeniería perfecta choca con el error humano y la física se detiene, ¿perdonar? Era el 3 de junio de 1998, una mañana soleada en el norte de Alemania. El interurbano, el expreso 884, llamado Wilhelm Conrad, salió de Hannover a las 10:30 horas con dirección a Hamburgo, en su viaje final. En el tren viajan 300 pasajeros, ejecutivos, familias, turistas. Se acomodaron en los asientos de cuero, rodeados por un silencio moderno y por el ligero zumbido de las ruedas que se deslizaban a 200 km/h por las vías del tren. Baja Sajonia. A las 10:58 horas, a 6 kilómetros de Eschede, sucede algo insólito. Un clic metálico cruza el coche número 1, el primer turismo justo detrás del locomotora. Desde el B-180, suelo, una pieza de acero corta el suelo y sobresale hacia el interior. Cabina. El sonido es seco, como un disparo. Un pasajero sorprendido observa el metal incandescente incrustado entre los asientos. Corre en busca de la tripulación. El responsable de a bordo, siguiendo el protocolo de la empresa, Deutsche Bahn, se niega a aplicar los frenos de emergencia antes de comprobar el ocurrió en persona. Mientras tanto, el tren continúa su rumbo, recorriendo más 5 kilómetros con una rueda dañada. Una bomba de tiempo. Debajo del coche, la llanta suelta se engancha en el chasis y golpea violentamente contra los rieles. Con cada rotación, cuando el ICE pasa el primer cambio de carril, el trozo de el metal atrapado golpea la guía del carril y cambia involuntariamente la posición de la desviación. El vagón se salió parcialmente de las vías. Luego, al cruzar el segundo interruptor, el impacto es fatal. El sendero cambia posición en el momento exacto en el que pasan las ruedas, dividiendo el tren en dos diferentes direcciones. El eje delantero permanece en la línea principal, mientras que los coches traseros se desvían a un paralelo. En segundos, la composición comienza a romperse. El tercer coche se sale de las vías, gira perpendicularmente y choca contra el primero, pilar del puente de la carretera que cruzaba las vías. El impacto es devastador. El pilar de roturas de hormigón. El siguiente coche, el número 4, todavía intenta pasar debajo del puente, pero choca contra el segundo pilar, ya comprometido. En un efecto dominó, todo el puente de 300 toneladas se derrumba sobre el tren. Los vagones 5 y 6 están completamente aplastados debajo de la estructura. El resto de composición, restaurante,
vagones de primera clase y locomotora trasera, choca en secuencia, formando un zigzag de acero retorcido y cuerpos atrapados entre los hardware. El sonido del colapso resuena a kilómetros de distancia. Los trabajadores ferroviarios que realizan tareas de mantenimiento cerca del puente son alcanzados por los escombros. 3 de ellos mueren instantáneamente. En medio del caos, el conductor siente que el tren pierde tracción. Frenos automáticos, provocado por la rotura de los enganches, detiene la locomotora a 2 kilómetros del lugar de la tragedia. Al mirar atrás, el operador ve humo y se da cuenta de que los coches están desapareció. A las 11:07 horas, la policía de Eschede declaró el estado de emergencia. Más de 1000 al lugar acuden bomberos, policías y paramédicos. Imágenes del rescate conmocionar a Alemania. Vagones comprimidos, carrocerías superpuestas, supervivientes, pidiendo ayuda a través de ventanas a prueba de balas. Los socorristas enfrentan un obstáculo inesperado. Las ventanas de ICE estaban hechas de vidrio de seguridad multicapa, diseñado para resistir impactos, pero ahora eran imposibles de romper. Los bomberos intentan cerrar los marcos de aluminio con herramientas portátiles, perdiendo valiosos minutos cuando los coches empiezan a incendiarse. Entre los supervivientes el pánico es absoluto. Algunos vagones están volcados de lado, otros apilados en ángulos imposibles. Un humo denso cubre la ubicación, mientras los helicópteros de rescate intentan localizar a las víctimas atrapadas. Un rescatista informó: "Lo que vi fue impresionante. La acumulación de escombros, gritos y pedidos de ayuda por todas partes. El escenario es la guerra. Coches y camiones cruzando el puente en el momento del derrumbe. También cayó sobre las vías, aumentando la destrucción. Más de 200 personas resultaron heridas, muchas de ellas con múltiples fracturas y quemaduras. Horas más tarde, la tragedia de Eschede se convertiría en el peor accidente ferroviario de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, lo que más intrigó a los investigadores fue el detalle microscópico que lo había provocado. El tren no explotó. No hubo sabotaje ni fallo de señalización. Todo empezó con una grieta de apenas unos milímetros en la llanta de una rueda. Esta grieta, después de millones de rotaciones, se rompió catastróficamente. La obra se soltó, atravesó el suelo y se alojó como una lanza mortal. La rueda, o el que era de ella, fue encontrada a decenas de metros de las vías, dividida en 3 fragmentos, con marcas visibles de fatiga del metal. Mientras los expertos tomaban muestras y mediciones, surgió una pregunta, inevitable. Como tantas capas de supervisión, pruebas y protocolos de seguridad fracasar al mismo tiempo, el desastre de Eschede no fue solo un fallo mecánico. Fue una secuencia necesita decisiones, omisiones y procedimientos que, en conjunto, formaron el equipo perfecto de tragedia. Pero la verdad más inquietante aún estaba por llegar. No fue casualidad, fue el sistema. ¿Pero fue realmente inevitable el accidente de Eschede? ¿O habría sido solo el último eslabón de una cadena de fracasos, probados, conocidos y ignorado durante años? El desastre de Eschede podría haberse evitado. Esa fue la dolorosa conclusión de investigadores e ingenieros después de meses de análisis. La tragedia no nació de un solo error, sino una secuencia de fallas sistémicas, cada una enmascarada por confianza, rutina y burocracia. La rueda rota del tren ICE 884 fue solo la punta del problema. En los registros de Deutsche Bahn se descubrió que la pieza ya había superado el desgaste permitido, con un espesor inferior a 40 milímetros, valor que debería quitó la rueda de operación. Aún así siguió funcionando, homologado en inspecciones que priorizaron cronogramas y costos sobre la seguridad. Las fallas de mantenimiento fueron evidentes. Desde 1992, el Instituto Fraunhofer advirtió que el modelo rueda neumático presentaba fatiga prematura y recomendó reemplazos antes de que el diámetro alcanzara los 88 centímetros. Deutsche Bahn, sin embargo, redujo el límite a 85,4 centímetros, prolongando su uso. El argumento oficial fue que las mediciones fueron conservadoras. En la práctica,
Esto significó ruedas debilitadas, viajando millones de kilómetros sin inspecciones en profundidad. En ICE no existía ningún sistema automático de detección de grietas, diferente de los trenes bala japoneses, que ya utilizaban sensores de temperatura y vibración capaces de, para identificar fallas microscópicas y activar frenos automáticos. Los ICE dependían de inspecciones visuales y pruebas acústicas manuales. Estas pruebas, realizadas con sensores de sonido y mediciones de diámetro, no lograron detectar grietas internas. La noche anterior al desastre, el tren había pasado para un control de rutina en Múnich. El sistema indicó un error de 1,1 milímetro, arriba del límite de 0,6 milímetro. El informe fue presentado con la observación de que la diferencia solo afectó la comodidad de los pasajeros. No se realizaron reemplazos. La tragedia también expuso un problema estructural en el propio proyecto ferroviario. El puente que se derrumbó en Eschede tenía un interruptor de vía colocado a unos pocos metros de los pilares, algo que violaba las recomendaciones básicas de ingeniería. Hacia desviar la rueda rota a la línea paralela, el interruptor dirigió los vagones directamente a las columnas de soporte. Solo un pequeño cambio convertir un descarrilamiento en un colapso total. Los protocolos de emergencia fueron otro eslabón débil de la cadena. El manual de funcionamiento Deutsche Bahn exigió al responsable de a bordo que comprobara personalmente cualquier anomalía reportada antes de activar el freno de emergencia. Esta regla, creada para evitar paradas innecesarias, que le costarán valiosos minutos y posiblemente decenas de vidas. Cuando el tren perdió la llanta, una simple aplicación del freno podría haber evitado el accidente. Desastre. El maquinista solo se dio cuenta de la magnitud del problema cuando la locomotora separados de los vagones. Ya era demasiado tarde. En 2002, 4 años después del accidente, 3 empleados de Deutsche Bahn y el ingeniero de la fábrica de ruedas fue acusado de homicidio y negligencia. El juicio duró 53 días. Los expertos se contradicen, los laboratorios interpretaciones de datos en disputa, y la responsabilidad se diluyó en la complejidad técnica. Finalmente, el Tribunal de Lüneburg desestimó el caso en 2003, argumentando que la culpa individual era mínima. Los acusados fueron multados con 10.000 euros cada uno. Para los supervivientes y los familiares de las víctimas, la decisión pareció un nuevo golpe. La indemnización, inicial, 15.000 euros por víctima mortal, se consideró ofensivo. Tras las negociaciones, la empresa acordó pagar unos $30 millones colectivos, pero el sentimiento era de revuelta. Deutsche Bahn todavía no reconoció que permitía el tránsito con ruedas peligrosamente desgastadas, declaró sobreviviente Udo Bauer en 2013, afirmando que la disculpa oficial había sido demasiado impersonal. La catástrofe provocó la revisión completa del sistema ferroviario alemán. Los trenes ICE de primera generación cambiaron sus ruedas por modelos monobloque y se creó un nuevo protocolo de inspección, con controles más precisos frecuentes y sensores capaces de identificar microfisuras y variaciones térmicas. También se rediseñaron las ventanas blindadas, ahora con puntos de rotura programado para facilitar el rescate. El gobierno federal creó comisiones permanentes pruebas de análisis de seguridad ferroviaria y prohibió el uso de interruptores cerca de estructuras rígidas. En el puente de Eschede fue reconstruido con un diseño en voladizo, evitando nuevos descarrilamientos provocar colapsos similares. Aún así, la cicatriz permaneció. El accidente de Eschede se convirtió en un estudio de caso global sobre el impacto de las decisiones administrativas en los sistemas de gestión alta complejidad, una tragedia anunciada, predicha por ingenieros, descuidados por los gerentes y perpetuados por protocolos defectuosos. La pregunta que ha resonado desde entonces no es solo qué fracasó en 1998, sino también por qué que nadie impidió que las fallas conocidas siguieran corriendo sobre rieles 200 km por hora. ¿Hemos aprendido lo suficiente para evitar que vuelva a ocurrir el mismo error? El desastre de Eschede sigue siendo, hasta el día de hoy, la mayor tragedia ferroviaria de la historia.
Alemania es uno de los hitos más dolorosos de la historia de la ingeniería moderna. El Intercity Express, que alguna vez fue un símbolo de orgullo nacional, se ha transformado en un recordamos que la tecnología más avanzada es inútil cuando la prevención falla. Al revisar las causas queda claro, no fue el tren el que falló, sino todo el sistema. El sistema que priorizaba los costos sobre las pruebas, que silenciaba las advertencias de ingenieros, que creían que podían sustituir la experiencia por simulaciones y cálculos. El mismo sistema que se basaba en protocolos tan estrictos que impedían que cualquiera simplemente tire del freno de emergencia. ICE, orgullo de un país que siempre se ha visto sinónimo de precisión, se ha convertido símbolo de humildad ante el error. Cada rueda, cada carril y cada puente se convirtieron en llevar el recuerdo de 101 vidas perdidas, vidas tomadas, no por casualidad, sino por opciones acumuladas durante años. En 2013, en el monumento conmemorativo erigido en Eschede, el entonces presidente de Deutsche Bahn, Richard Lutz, declaró: "El 3 de junio de 1998 marca una herida en la historia de Deutsche Bahn, cuya cicatriz se sentirá para siempre. Una herida que no se puede borrar pero que sirve de aviso permanente. Hoy, el lugar del desastre es un campo silencioso, cubierto de árboles plantados en el lugar donde se encontró cada vagón. Allí, el viento pasa entre las vías como si todavía llevaba los ecos de un país entero, tratando de entender cómo una simple, la grieta en el acero, podría exponer las grietas en su propia confianza. Porque, al final, cada cicatriz nos recuerda que un fracaso ignorado cuesta vidas. Y frente a Eschede, sigue resonando una pregunta. ¿Hemos aprendido lo suficiente para evitar que se forme la próxima grieta? ¿Convertirse en una tragedia? Pero el desastre de Eschede fue solo uno de muchos en los que la tecnología y el error humano chocó. Pronto investigaremos otras tragedias que, como esta, comenzaron con algo pequeño, invisible, y terminó en catástrofe, porque, al final, todo fracaso tiene una historia, y cada historia, una advertencia. Pero el desastre de Eschede fue solo uno de los muchos casos en los que la ingeniería, la rutina y el error humano se cruzaron de manera fatal. En los próximos videos, continuaremos investigando las historias detrás de las mayores tragedias de la historia y lo que todavía tienen que enseñarnos. Si quieres entender cómo los pequeños fracasos se convierten en grandes desastres, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí cada accidente revela mucho más que un error. Revela la verdad, escondido entre las líneas de la tecnología.